Imagina que hay una hormona en tu cuerpo que cuando está en equilibrio te mantiene despierto, alerta y lleno de energía, pero cuando se descontrola es capaz de robarte el sueño, hacerte ganar peso y influir en tu estado de ánimo. Esta hormona es el cortisol y aunque comúnmente se le conoce como la hormona del estrés, la verdad es mucho más fascinante y compleja. ¿Quieres saber cómo funciona, qué está haciendo en tu cuerpo ahora mismo y lo más importante, cómo puedes tomar el control? Quédate porque este vídeo puede cambiar tu relación con el estrés para siempre. Hola, yo soy Nabil Subiisa, investigador en biomedicina y divulgador científico aquí en La Colmena Molecular, y hoy quiero hablarte del cortisol. Sé que cortisol y estrés no son sinónimos, pero a lo largo de este vídeo probablemente me escuches hablar sobre el estrés y el cortisol como si fueran la misma cosa, pero no lo es. Este vídeo es fundamentalmente sobre los efectos de la hormona del cortisol en tu cuerpo, que puede estar relacionado con el estrés. El cortisol es una hormona que está relacionada con nuestra supervivencia, es decir, que no solo está asociada con el estrés. Es producida por la corteza de las glándulas suprarrenales, justo encima de los riñones, y forma parte de un sistema que está diseñado para protegernos. En realidad, la producción de cortisol comienza en el cerebro, en una estructura denominada el hipotálamo, que va a producir una hormona cuando ésta detecta una amenaza. Esta a su vez va a influir sobre otra estructura en el cerebro llamada la hipófisis. Y esta a su vez va a influir para la liberación de cortisol. Y este proceso se denomina eje hipotalámico hipofisiario adrenal, o HPA. El cortisol lo podríamos considerar como una especie de alarma biológica que tiene nuestro cuerpo. Su liberación responde a estímulos específicos como el estrés físico o emocional, la hipoglucemia, infecciones o incluso los ciclos de luz y oscuridad. Debido a esta característica, el cortisol tiene un rol multifacético en nuestro cuerpo, regulando funciones esenciales para mantenernos vivos y adaptarnos al entorno. Y a continuación vamos a ver algunas de sus principales tareas. Número 1. Aumentar los niveles de glucosa en sangre. Cuando el cortisol se libera, se asegura de que tus músculos y el cerebro tienen un aporte suficiente de energía y de glucosa para realizar todas las tareas necesarias. El cortisol promueve la gluconeogénesis en el hígado. La gluconeogénesis es un proceso por el cual se genera glucosa a partir de sustratos no carbohidratos, es decir, que no son hidratos de carbono, como el lactato, el glicerol y los aminoácidos. Por otro lado, también favorece la degradación de glucógeno y la liberación de aminoácidos en el músculo, a partir de la degradación de proteínas, así como la liberación de glicerol por parte del tejido adiposo, de la grasa. O sea, que se degrada glucógeno, proteínas y grasa para mantener unos niveles de glucosa altos, es decir, un nivel de hiperglucemia. Tarea número 2. Resistencia a la insulina. El cortisol es una hormona que regula a la contra la acción de la insulina y por tanto puede tener un efecto similar a la resistencia a la insulina, en particular a nivel del páncreas. Si no tienes ni idea de lo que te estoy hablando de resistencia a la insulina, puedes ver este vídeo de aquí en el que hablo sobre la diabetes. Tarea número 3. Aumento de grasa. Te he dicho hace un momento que una de las funciones del cortisol es degradar grasa para producir glicerol, pero también tiene el efecto contrario. Es decir, es capaz de promover la formación de grasa a través de diversos mecanismos. Tarea número 4. Supresión de la inflamación. El cortisol en pequeñas dosis es capaz de disminuir la inflamación, pero si se libera en exceso y durante mucho tiempo es capaz de inhibir al sistema inmunológico dejándote a la merced de ciertas infecciones. Tarea número 5. Modulación de la presión arterial. El cortisol es indirectamente vasoconstrictor al aumentar la sensibilidad de los vasos sanguíneos a otras hormonas como la adrenalina. Así se asegura que tu presión arterial se mantiene alta en momentos de estrés, facilitando el flujo sanguíneo hacia órganos vitales. Y punto número 6, impacto en la memoria y el aprendizaje. En niveles normales, el cortisol favorece la memoria y la concentración, lo cual tiene sentido en una situación de peligro. Pero si se mantiene durante bastante tiempo en altos niveles,
esto puede afectar gravemente la concentración, el aprendizaje y la memoria. Cuando sus niveles están en equilibrio, el cortisol te ayuda a mantenerte activo, enfocado y saludable. Sin embargo, cuando sus niveles se descontrolan, pueden afectar gravemente a la calidad de vida. Vamos a ver cómo influye en tu día a día, tanto lo positivo como lo negativo. En primer lugar, debemos saber que el cortisol en situaciones normales sigue los ritmos circadianos, es decir, que sus niveles suben y bajan a lo largo del día. De hecho, por la mañana tus niveles de cortisol son más altos para ayudarte a despertar, pero disminuyen a lo largo de la tarde y sus niveles son mínimos en la noche antes de dormir. Cuando este ciclo se altera, por ejemplo, en el estrés crónico, tu cuerpo empieza a sufrir las consecuencias. En primer lugar, fatiga crónica y agotamiento. Cuando estás bajo estrés constante, esto puede mantener un estado de alerta permanente. Y esto tiene sus consecuencias. En primer lugar, fatiga tanto física como mental y dificultad de concentración, ya que se ha descrito que altos niveles de cortisol afectan a nivel cerebral, sobre todo en áreas relacionadas con la memoria y el aprendizaje. Consecuencia número 2. Problemas de sueño. Si el cortisol se mantiene alto a la noche, esto quiere decir que te va a costar más conciliar el sueño. Y esto crea un ciclo vicioso. Cuanto menos sueño, más estrés, y cuanto más estrés, más cortisol. Consecuencia número 3. Aumento de peso y metabolismo lento. Ya te he comentado que una de las funciones normales del cortisol es favorecer la creación de grasa, lo que se conoce como lipogénesis de novo. De modo que el cortisol alto mantenido en el tiempo va a aumentar los depósitos de grasa, es decir, te va a hacer aumentar la grasa. Pero es que además puede tener el efecto de que te apetezcan solo comidas ricas en azúcares y grasas, lo que complica aún más las cosas. Consecuencia número 4. Impacto en el estado de ánimo y la salud mental. El cortisol puede ser un arma de doble filo para tu cerebro, ya que en condiciones normales mejora tu capacidad de respuesta emocional, pero en exceso favorece la ansiedad, la irritabilidad o incluso la depresión. Y consecuencia número 5, sistema inmunológico debilitado. Esta también te la he comentado anteriormente, ya que a niveles normales controla la inflamación, pero el cortisol mantenido en el tiempo es capaz de inhibir al sistema inmunológico, lo que te hace más propenso a sufrir infecciones. Aunque no podemos evitar completamente el estrés en nuestras vidas, sí que podemos aprender a manejarlo para que el cortisol se mantenga bajo control. Así que aquí te presento 3 estrategias científicas comprobadas y consejos prácticos para implementarlas en tu día a día. Estrategia número 1. Dormir bien. La relación entre el sueño y el cortisol es bidireccional. Una buena noche de sueño reduce los niveles de cortisol y niveles de cortisol bajos favorecen un sueño reparador. Estudios han demostrado que la privación de sueño crónica eleva el cortisol basal y altera los ritmos circadianos. Y para ello puedes crear una rutina de sueño relajante. Es decir, 30 minutos antes de irte a dormir puedes dedicarte a actividades relajantes como por ejemplo el yoga, leer o incluso tomar un baño caliente. También es importante que siempre te vayas a dormir a la misma hora, es decir, que tus horarios de sueño sean consistentes. Y por supuesto, evitar la exposición a pantallas y a redes sociales. Estrategia número 2. Actividad física. El ejercicio físico parece que tiene un efecto dual sobre el cortisol. El entrenamiento intenso puede elevar temporalmente los niveles de cortisol, pero parece que esto ayuda a controlar los niveles de cortisol durante el resto del día. La clave es no excederse demasiado para evitar el estrés físico adicional. De modo que debes incorporar movimiento diario. Y en realidad no necesitas un gimnasio. Simplemente con salir a caminar 30 minutos al día puede ayudarte a controlar los niveles de estrés y de cortisol. Estrategia número 3. Técnicas de relajación. La meditación y el mindfulness son estrategias poderosas para reducir el estrés y con ello el cortisol. Ciertos estudios han mostrado que la práctica regular de mindfulness puede disminuir los niveles de estrés incluso en situaciones de alta presión. Y el ejemplo más claro aquí es la meditación diaria. Le puedes dedicar de 5 a 10 minutos diarios
para hacer meditación, ya sea meditación guiada o mediante una videoguía. La clave está en la constancia, no en la duración. El cortisol no tiene que ser tu enemigo. Si aprendes a manejarlo, puedes usarlo a tu favor para vivir mejor. Y si te interesa saber más sobre cómo funciona tu cuerpo, te dejo por aquí este vídeo que hablo sobre la microbiota y la salud, y este otro donde te explico cómo el estrés puede afectar a la caída de pelo. Como siempre, muchas gracias por escucharme e interesarte por la ciencia. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!